Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Damos la bienvenida a todos los grupos de oración de nuestra iglesia. Y antes de ir, quiero animarte a lo siguiente. Anda rápidamente ahí a tu escritorio, a tu velador, y trae un lápiz con un papel, porque quiero que tomes nota, porque después cuando compartamos ya el tema y entre nosotros voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Así que notas muy puntuales de cosas que son importantes que tú tengas claro de esta enseñanza. Hemos estado avanzando durante los primeros 7 capítulos del libro de Romanos y hemos aprendido muchas cosas, hemos ido hablando de distintos temas, pero lo más importante, entender el público que estaba recibiendo esta carta, creyentes judíos, creyentes gentiles. La carta tiene una connotación judía porque en muchas ocasiones vemos a Pablo tratando de enseñarle a los judíos respecto a la ley, respecto a la descendencia de Abraham, respecto a la fe, pero a la vez una enseñanza tremenda para nosotros los gentiles. Creemos que la carta a Romanos es una carta clave dentro de los 66 libros, así que es importante entenderlo. Pero no solamente eso, importantísimo esto, toma nota. La carta a Romanos tiene un hilo temático. Tiene una línea de pensamiento en que el apóstol va tejiendo eslabón a eslabón todo esta mente de Dios para enseñarnos un mensaje compacto. No son temas aislados, sino que cada tema tiene relación al tema anterior y al tema siguiente. Así que es importante que tengamos eso clarísimo. Por otro lado, la intervención maravillosa del Espíritu Santo que nos va dando entendimiento de este precioso libro. Llegamos al capítulo 8 como la cúspide o el clímax de una serie de capítulos que nos fueron enseñando ciertas doctrinas hasta llegar a ese clímax precioso del capítulo 8. Algunos piensan que el capítulo 8 es como la cima del gran monte, por el hecho de que las declaraciones son tremendamente maravillosas para los creyentes. ¿Por qué? Porque en el capítulo 8 nosotros nos damos cuenta de la declaración de estas verdades. Por ejemplo, anota esto, ¿qué dice el capítulo 8? Que somos hijos de Dios. La fe que nos justifica nos hace hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios, pero no solamente hijos, sino que herederos de Dios. También se nos promete a los hijos de Dios, a los creyentes, un futuro glorioso. También se nos habla de que poseeremos en el futuro cuerpos transformados, este cuerpo corruptible en incorruptible. Y también se nos declara la función y la obra de Dios Espíritu Santo, dándonos esa intimidad con el Abba Padre, dándonos esa intimidad para saber cómo debemos pedir y acomodar nuestra oración a la presencia y al entendimiento de Dios. Por eso el capítulo 8 es un capítulo de triunfo, de alegría, de herencia, de identidad, que nos dice, usted puede vivir una vida espiritual. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, heredero, con un futuro glorioso, con la comunión en el Espíritu con Dios. Y ya cuando entramos al versículo 28, y téngalo muy claro, del 28, 29 y 30, nosotros vamos a ver claramente el propósito de Dios en sus hijos. Propósito, aquí se va a hablar de propósito, qué es lo que Dios pretende hacer en nosotros, los que somos hijos, los que somos herederos, los que esperamos un futuro glorioso. No sé si me entiende. No podemos aislar estos 3 versículos del resto del propósito del libro. Por ejemplo, vamos al versículo 28, el propósito. Y sabemos, dice 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oh, maravilloso, todo me ayuda bien. Esto es, y aquí viene importantísimo, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Me va entendiendo bien, ¿cierto? Me va entendiendo muy bien. A los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. Hay otra versión un poco más moderna que dice, todo lo que le ocurre a un creyente coopera para bien, para su bien, pero agrega lo mismo, conforme al propósito que Dios tiene en ese creyente. Entonces, cuando vamos a hablar, en estos versículos vamos a hablar del propósito de Dios para esos creyentes a los cuales se acaba de referir el capítulo 8. ¿Ya? Así que, ¿quiénes pueden entender que todo ayuda bien? Los que aman a Dios, los que tienen herencia, los que han sido declarados hijos. Podemos entender que todo ayuda a bien. Y por eso, hermanos, ayer escuchaba un testimonio de una hermana de nuestra iglesia que decía, mira, aún en este momento podemos estar tranquilos en la pandemia que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque todo nos ayuda a bien. Los que amamos a Dios, aunque sabemos que Dios nos amó primero, como dice 1 de Juan capítulo 4, los que amamos a Dios, porque nos amó primero, entendemos que todo nos ayuda bien. O sea, en otras palabras, lo bueno y lo malo me ayuda bien. Las cosas dulces y amargas me ayudan a bien. Claras y oscuras, fáciles y difíciles. Las cosas alegres y las tristes. La prosperidad y la pobreza. La salud y la enfermedad. La calma y la tempestad. La vida y la muerte. La seguridad y la inseguridad. Todo me ayuda a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque Dios obra, trabaja, moldea, hace su obra a través de todas las cosas que nos suceden, sean buenas o malas. Por eso yo escribía una frase de un autor bíblico: nada de lo que le ocurre a un hijo de Dios es por accidente. ¿Me entiendes, cierto? Nada es por accidente. Lo que estás viviendo hoy, sea lo que sea, no es por accidente. ¿Por qué? Porque sabemos, dice el versículo 28, y sabemos. ¿Y por qué sabe usted? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da esa convicción. Si usted va a hablar con cualquier hombre que no conoce a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, sin duda ese hombre no puede saber como tú y yo sabemos por la acción del Espíritu Santo, que todo lo que me ocurre o me está ocurriendo, de alguna forma, en algún momento, va a cooperar para bien. Todo coopera a bien. ¿Por qué? Porque conforme a su propósito fuimos llamados. Todo me ayuda bien, porque en esas circunstancias Dios va a cumplir su propósito. Dios tiene un plan para ti, creyente. Dios tiene un plan para mí, creyente. Dios tiene un propósito que quiere cumplir en los creyentes. Por eso es interesante entrar en estos versículos entendiendo el contexto de dónde viene. No podemos interpretar estos versículos aislados de todo el libro, ¿cierto? Nuestra vida tiene un propósito en Dios. Hace años atrás leí un libro que se llamaba Una vida con propósito. Buen libro. Uno entiende por qué hay tantas historias que muestran cómo Dios tuvo propósitos en los despropósitos. Recuerdan la vida de José, el hijo de Jacob. Ese hombre vivió una vida llena de traiciones, mentiras, injusticias, dolores, prisiones, tristezas en sus vidas. Y al final, en el capítulo 50 del libro de Génesis, versículo 20, dice que la escritura que él dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, dice. Dios encaminó eso malo, lo encaminó a bien, porque Dios tiene un propósito, un plan, un destino final con el creyente. Y su propósito, hermanos, siempre es correcto, siempre es bueno y siempre es justo, porque todo obra para bien.
La pregunta es, ¿todo será bueno en la vida del creyente? Anota esa pregunta, ¿todo es bueno en la vida del creyente? No todo va a ser bueno, porque la meta de Dios no es hacernos felices, es que vivamos con gozo, que es diferente. La meta de Dios es cumplir su propósito para su gloria en nosotros. Por eso estamos hablando ahora en estos textos del propósito de Dios en los creyentes. En los creyentes. Por eso Filipenses 1:6 dice, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que Jesucristo venga. Va a seguir perfeccionándose, ¿cierto? Así que, si eres un hijo de Dios, heredero, tienes un futuro glorioso, tu cuerpo será transformado, tienes al Espíritu Santo para esa intimidad con Dios, entonces Dios tiene un propósito contigo. Y de esto está hablando ahora. Ahora que eres salvo, que eres hijo de Dios, hay un propósito en tu llamado. Dios está llamando, Dios te llamó, y frente al llamado, hermanos, tú respondiste afirmativamente, ¿cierto? Yo recuerdo que frente a su llamado, al llamado de nuestro Dios soberano, yo respondí afirmativamente. Le creí y me arrepentí. Pero frente a ese llamado, y vamos a centrarnos ahí hoy día, algunos responden afirmativamente, como tú lo hiciste, y algunos responden negativamente. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia, hermanos, de toda la Biblia. Un par de ejemplos. El joven rico, creyendo que lo había cumplido todo delante de Dios. Cuando Dios lo confrontó a su avaricia y a su amor por los bienes, dice la Escritura en Mateo 19, este joven rico se fue triste porque era mucha su avaricia y rechazó el llamado. Pero también en Hechos 7:51 estoy dando un par de muestras de cientos. Cuando Jesús confrontó, o los apóstoles confrontaron a los religiosos de la época, dice ahí, ustedes siempre se resisten al Espíritu Santo como vuestros padres. Muchos hombres en la antigüedad resistieron, rechazaron, negaron la obra del Espíritu Santo. Y hoy en día sucede lo mismo, hermanos. Así que son innumerables las personas que han rechazado el mensaje bendito del soberano Dios. Pero también hay miles de personas que sí lo han creído. Podemos hablar de Lidia, la vendedora de púrpura de Tiatira. Podemos recordar al etíope eunuco que había ido a adorar a Jerusalén. Podemos recordar a Cornelio, a los apóstoles, a Zaqueo, al carcelero y su familia, al ladrón en la cruz y a miles y miles de hombres más que en los hechos de los apóstoles se registran su respuesta afirmativa al llamamiento. Por eso cuando leo 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayuda bien, esto es conforme a su propósito son llamados. Los que conforme a su propósito son llamados. O sea, cuando Dios los llamó, detrás de eso había un propósito para ellos. Para los que respondieron afirmativamente había un propósito, ¿ya? Y eso es lo interesante. Cuando Dios llama, tenemos ahí unos que aceptan el llamado y otros que no aceptan el llamado. Por eso es un llamado, porque a un llamado tú puedes responder o puedes no responder. Por eso cuando leo Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, ¡Ey! ¡Tú! ¡Ey! ¡Tú! Te estoy llamando. Toca la puerta, llama a la puerta y con mi voz llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, que dice, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hubo un momento en tu vida y en mi vida en que yo oí la voz, abrí la puerta,
Muchos oyen la voz y cierran la puerta. Y hermanos, y cada vez que estamos anunciando el Evangelio, sin duda ahí está el Espíritu Santo obrando para llevarte a esa convicción de pecado, justicia y de juicio. Ayer tuve la bendición de compartir el Evangelio con Gloria, la hermana de Lorena. La llamé, estaba muy contenta de la llamada y también de la iglesia. Y cuando comencé a hablar del Evangelio, del mensaje de salvación que ella ya había escuchado, incluso en algún momento me dijo que sí había aceptado a Cristo, le hablé del Evangelio nuevamente para reconfirmar su salvación, y su actitud fue muy respetuosa, con mucha atención, y en ese momento la pude guiar a los pies de Cristo con una oración donde ella reconoció su necesidad de Cristo, su pecado, se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Quizás ahí se salvó o se había salvado antes, pero la actitud de ella era de creer, de querer creer. Después de la tarde vino un mecánico a hacer un cambio de aceite a mi vehículo y intenté entrar con el mensaje del Evangelio y comenzamos a conversar con un jovencito de 22 años. Y frente al mensaje del Evangelio y frente al mensaje de salvación, este jovencito, tan jovencito, se mostró incrédulo, desconfiado, y no lo aceptó. Lo que sí me dijo: mire, yo voy a ver la transmisión del día domingo, pero si eso no me gusta, yo no lo voy a ver más. Yo le dije: bueno, yo voy a orar a Dios para que Dios toque tu corazón y me puedes contactar. Así que sembré con esperanza, entendiendo de que Dios está llamando a esta humanidad, pero no todos aceptan el llamado. Así que pensando en este mismo tema del versículo 28, yo me hice algunas preguntas de tipo filosóficas, para pensar un poquito en este tema. Aunque yo veo tan literal las escrituras, pero quizás alguno de ustedes se ha preguntado. Y esta primera pregunta es: Dios, siendo Dios, ¿ya?, antes de crear al hombre, todavía el hombre no había sido creado, solamente estaba creada la creación misma, la naturaleza, los animales. Dios, antes de crear al hombre, podría haber creado al hombre diciendo: este hombre lo voy a crear de tal forma que siempre va a creer en mí, nunca me va a desobedecer, me aceptará y me adorará. ¿Podría haberlo hecho? Por supuesto que sí. Es Dios, es soberano y puede hacer lo que Él quiera, ¿cierto?, en esa área. Podría haberlo hecho antes de crear al hombre, haber establecido un plan de esa forma. Podría haberlo hecho. La otra pregunta: ¿podría Dios por ser Dios, haber determinado esta forma de creación del hombre? Habría dicho: bueno, voy a crear al hombre de tal forma de que ese hombre viva hasta los 80 años, a los 80 años va a morir, y desde ese momento su alma se va a extinguir y no se va a saber nada más de él. ¿Podría haberlo hecho? Por supuesto que sí. Es Dios. Es Dios. Y antes de crear al hombre podría haber dicho eso, establecido de esa forma, y así habría hecho. Y tú habrías durado hasta 80 años y yo también, y de ahí nuestra alma se habría extinguido. Pero hermanos, piensen eso. Piensen esto. Han pasado miles de años desde la creación. Han pasado miles de años de historia humana. Miles de años donde hay historia humana, de reinados, de imperios. Y además tenemos este libro maravilloso que fue escrito por hombres, pero redactado en la mente de los hombres por Dios. ¿Y qué podemos ver al mirar la historia y al mirar este libro? Podemos ver otra cosa totalmente distinta a lo que yo acabo de mencionar en cuanto a la creación de Dios. ¿Qué podemos ver? Podemos ver algo completamente diferente.
podemos ver que Dios creó un globo terráqueo maravilloso, cielo, mar, tierra, vegetación. Para aquellos que han viajado podrían decir, este globo terráqueo es maravilloso, tiene vegetación, tiene mares maravillosos, tiene una flora, una fauna, tiene desiertos, tiene glaciares, es algo fenomenal, el planeta azul, lo más maravilloso dentro del universo. Pero también Dios creó animales. Y creó peces, reptiles, seres vivos, aves, animales, y todos ellos fueron poblando la tierra y la hicieron diversa, la hicieron preciosa. Si tú miras este tema de la procreación de los animales, de la cadena alimenticia, te das cuenta que hay una maravilla en cada animal, en cada estructura de cómo fue hecho, las habilidades que tienen, desde el insecto más pequeño al animal más grande. Todo muestra la maravilla, la soberanía, el esplendor, la inteligencia de Dios. Pero eso no quedó ahí. Eso no quedó ahí. Después de eso la historia nos cuenta y vemos que Dios creó un ser vivo llamado Adán, y de su costilla le dio a una mujer llamada Eva. Y después la Escritura nos enseña que en su nariz Él sopló aliento de vida, sopló espíritu en su alma, le dio un alma. El hombre fue creado espíritu, alma y cuerpo, le dio capacidad de emocionarse, de llorar, de reír, de gozarse, le dio capacidad de tener voluntad propia para hacer cosas, para deshacer cosas, para tomar decisiones, le dio intelecto para razonar, para conocer. Y dice también que ese hombre, ese ser vivo, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. O sea, nos creó parecidos a Dios. No en el área física, porque Dios es incorpóreo, pero en el ser, en lo que somos. Y con ese ser vivo, que era semejante a Él, Dios pretendía tener una comunión cercana con ellos, con su propia creación, una comunión donde habría respeto, obediencia, amor, cariño, amistad. Ese era el plan. Fíjense que Dios caminó con gente durante la humanidad, las cuales se consideran amigas de Dios, cercanas a Dios, al Dios vivo. Pero ese plan, ¿qué sucedió con ese plan maravilloso que Dios tenía para la creación y para el ser humano? Se quebró. Se quebró producto del pecado, y cuando el pecado entró con su rebeldía y con su maldad, se perdió. Se perdió la relación, la amistad, la obediencia, el cariño y todo. Se perdió el plan inicial. Pero ¿sabes lo que nunca se perdió? Y nunca se ha perdido. Y nunca se va a perder. El deseo que Dios tenía de tener una relación cercana con su creación. Eso nunca se ha perdido. El plan inicial, aunque se perdió en el huerto del Edén, sigue vigente para el ser humano. Dios aún sigue teniendo el deseo de mantener una relación cercana con su creación. Aún podemos ver el amor de Dios con el ser humano. Por eso, hermanos, por eso Él mismo formuló un plan maravilloso en la eternidad del pasado para restaurar la relación del hombre con Dios. Y ese plan se resume en la obra maravillosa de Jesucristo, el cual, dice, por amor a nosotros vino. Por eso cuando Cristo viene, Él dice, yo vine a buscar lo que se había perdido, a buscar y a salvar. El plan de Dios sigue vigente, a restaurar su relación, restaurar la vida espiritual del hombre y su relación con Él. En su soberanía, Dios estableció un plan para la humanidad, y a esa humanidad llama, y a esa humanidad desea salvar. Y Él quiere que todos puedan alcanzar el perdón de sus pecados y conocerle. El plan inicial de la creación fue
mantener una relación íntima con su creación. Por eso vemos en toda la Escritura la forma en que Dios ha tratado con el hombre. Mira, siendo Dios, Él podría haber dicho: ya el hombre pecó contra mí, ok, lo dejo en una espiral de decadencia, de muerte, de separación, camino al infierno y me olvido de él. Pero no. Al poco tiempo, dice la Biblia que le sacó sus delantales de hojas y los cubrió con piel de animal. Al poco tiempo ya predicó el mensaje del Evangelio. La muerte de un cordero iba a ser propicia para el perdón del pecado del hombre. Y en el principio fueron corderos, animales, pero después el cordero inmolado, el único cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió por ti y por mí. Y de ese día me transformó, me restauró. Por eso, hermanos, desde la creación hasta el día de hoy y hasta el futuro, puedo ver a un Dios justo, soberano, que ha intentado restaurar su relación con el hombre. Le ha dado oportunidad para que el hombre vuelva a Él. Por eso en Hechos 17:3 dice: manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La pregunta es: ¿se arrepentirán todos? Por supuesto que no. Van a haber muchos que sí, otros que no. Por eso 2 de Pedro 3:9 dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque esos textos más muchos otros más donde se muestra el deseo de Dios de que su creación se restaure, tiene que ver con el plan inicial que Él tenía con su creación, que fue roto por el pecado. Así que Dios, hermanos, es soberano en cuanto a la salvación, porque Él es el autor de la salvación. Sin Él no existe salvación, sin Él no hay plan de salvación, sin Él no hay un plan de restauración del hombre, no hay un plan de perdón de pecados, no hay derramamiento de sangre, no hay ningún plan. Por eso Dios es soberano en la salvación. Y en su soberano plan de salvación, que está basado en el amor que Él le tiene a su creación, como dice Juan 3:16, Él permite que el hombre pueda creer y recibir. Y le pide al hombre que crea y le reciba. Por eso viene la fe que justifica al hombre. Por eso Juan capítulo 3:18 que dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios es soberano en la salvación, porque de Él es la salvación. Pero también es soberano al permitirnos que podamos creer y arrepentirnos para ser salvos. Vemos en la Biblia, en toda la Biblia, que Dios es soberano en cuanto a la salvación, pero le da al hombre la responsabilidad de creer o de no creer. Ahí se aclara la responsabilidad del creyente de obedecer al mandato. Ahora que tú eres creyente porque ya obedeciste, porque ya creíste, porque ya te arrepentiste, ahora entiendo y asumo o debo asumir la responsabilidad que tengo yo como creyente. ¿Por qué? Porque Jesús me dijo: mira, vosotros sois la luz del mundo. Y cuando soy declarado luz del mundo, la luz debe alumbrar donde están las tinieblas, y no se enciende una luz para ponerla debajo del almud, sino que sobre el candelero. Ahí entiendo el propósito que tengo yo ahora como creyente de lo que dice Romanos 10. ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay un creyente que les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay gente enviada? ¿Tú respondiste al llamado? Sí. Entonces Dios tiene un propósito para ti. Y el propósito
está claramente dicho ahora en el versículo 29, y lo vamos a desarrollar con más profundidad a la próxima clase. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y hermanos, aquí esta predestinación alude directamente a aquellos que fueron llamados y respondieron afirmativamente, y que son los que aman a Dios y que entienden que todas las cosas que les suceden a ellos, sean buenas o sean malas, ayudan para bien. Y ahí vas hilando todos esos 3 capítulos, o sea, 3 versículos que van amarrados al capítulo 8 y amarrados a toda la carta a Romanos. Entonces, porque a los que antes conoció esa palabra, porque es la que hace el enlace directo con el versículo 28, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó. Antes conoció. Y eso habla de la omnisciencia de Dios. Significa conocimiento previo. Alguien que conoce todo, antes, ahora y después. Dios es omnisciente. A esos que Él conoció desde el vientre de su madre y mucho antes, y conoce en toda su eternidad futura, a esos los predestinó. Y la palabra predestinó viene del griego priorizo, que significa destino final. Dios tiene para ti y para mí, creyente, un destino final. Significa conocimiento anticipado del destino de una persona. O sea, aquellos que Él conocía previamente, aquellos que le amamos a Dios, para ellos Él planificó un destino final, un propósito, hacia el lugar donde debemos llegar. Y aquí viene la clave. ¿Cuál es el propósito para los creyentes o el predestino que Dios estableció? Que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Conforme a la imagen de su Hijo Jesús. En otras palabras, el propósito, el predestino que tengo yo como creyente y tú también, es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, que nos parezcamos íntimamente a su Hijo Jesús. Por eso Efesios 4 dice que todos debemos llegar a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso, hermanos, aquí en este texto la predestinación se aplica al propósito final que Dios tiene para los creyentes. Por favor, vamos a desmenuzar quizás un poquito más este versículo más el otro la próxima semana, 29 y 30. Gracias a Dios por habernos hablado de esas cosas que ayudan a bien, que son todas, por habernos hablado de que hay un llamado que Dios hace, al cual hemos respondido afirmativamente, y que ese llamado trae como consecuencia un propósito, y que el propósito final es que lleguemos a parecernos íntimamente a su Hijo Jesucristo, incluso al final, cuando nuestro cuerpo es glorificado, al igual que el cuerpo de Jesús. Gracias por este tiempo, hermanos, y ahora vamos a ir a nuestro tiempo de oración juntos, para clamar a Dios y para permitir que el Espíritu Santo haga su obra. Que Dios bendiga tu vida. Si no nos vemos más tarde, nos vamos a ver el próximo domingo, en la reunión del día domingo en la mañana. Y si no nos vemos, quizás nos vemos en el cielo. Que Dios te bendiga, un gran abrazo y nos vemos.